Hola estudiantes de séptimo grado, bienvenidos a este espacio curricular español. Los saluda su docente Wendy Rivera. Este día estaremos hablando acerca de la sílaba. Hoy hablaremos acerca de la sílaba. ¿Y qué es la sílaba? La sílaba es el sonido o grupo de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Tenemos el ejemplo de la palabra cancionero. Cancionero la dividimos en sílabas y queda así como ustedes lo pueden observar. Can, primera sílaba, sio, segunda sílaba, ne, tercera sílaba, iro, cuarta sílaba. Excelente, chicos. Ahora cada uno de ustedes dividirá en sílabas las palabras que están escritas en la pizarra. Tenemos pronuncian, 2 núcleo, 3 presentimiento, 4 calendario. Muy bien, lo hicieron muy bien. Núcleo, pronuncian, tiene 3 sílabas. Presentimiento tiene 5, calendario tiene 4 y núcleo tiene 3 sílabas. Ahora, jóvenes, veremos los elementos de la sílaba. Ya que estudiamos el concepto de sílaba, separamos una palabra en sílabas. Ahora estudiaremos los elementos de una sílaba, los cuales son cabeza, cima y cola. A continuación, definiremos cada uno de estos elementos. Cabeza es aquella consonante o consonantes que se ubica antes del núcleo vocal. Su presencia es opcional. Ejemplo, vamos a analizar la palabra transfuga y sus respectivas sílabas. Tenemos la palabra transfuga, dividida en sílabas. Transfuga. Vemos que esta palabra tiene 3 sílabas, pero en cada una de sus sílabas nosotros queremos identificar el elemento que se llama cabeza. Y la cabeza de la sílaba trans es TR, porque como estudiamos anteriormente, la cabeza es aquella consonante o consonantes que van antes de la vocal. En este caso es TR. La cabeza de la sílaba fu es F. Y la cabeza de la sílaba K es G. El elemento número 2, llamado cima, es obligatorio en toda sílaba, es decir, que siempre tiene que estar presente. Y la cima lo constituye una vocal llamada núcleo de la cima. Vamos a analizar la palabra transfuga y sus respectivas sílabas, que como anteriormente decíamos es transfuga. Recuerden que la cima es la vocal. La cima de la sílaba trans es A. La cima de la sílaba fu es U. Y la cima de la sílaba ga es A. El elemento coda es aquella consonante o consonantes que se ubica
después del núcleo. Su presencia es opcional. Analizaremos nuevamente la palabra transfuga, pero en este caso identificando el elemento coda. Recuerden que el elemento coda se ubica después del núcleo. Vamos a analizar la palabra. La coda de la sílaba trans es NS, ya que va después de la vocal, es decir, del núcleo. La sílaba fu y la sílaba ka no tienen coda. ¿Por qué? Porque después de fu, después de la sílaba fu, no sigue ninguna consonante. Y después de la sílaba ga, tampoco sigue ninguna consonante. Ya que la coda, como decíamos anteriormente, es la consonante o consonantes que va después de la vocal, es decir, del núcleo. Como ya estudiamos la sílaba y los elementos de la sílaba, ahora estudiaremos la clasificación de las sílabas, que son por el acento y por el número de sílabas. Por el acento, las sílabas se clasifican en sílaba tónica y sílaba átona. La sílaba tónica es aquella que lleva la mayor fuerza de voz. Ejemplo, tenemos en estas dos palabras. Identificamos la sílaba tónica. Computadora. La sílaba tónica de computadora es do, porque en ella recae la mayor fuerza de voz al momento de pronunciarla. Y en la palabra maletín, la sílaba tónica es tin. Es una palabra aguda, ya que la mayor fuerza de voz o su sílaba tónica es la última sílaba. Y está tildada porque cumple con las reglas de acentuación. En cambio, la palabra computadora es una palabra grave porque su sílaba tónica es la penúltima sílaba. Como es una grave, no se tilda porque no cumple con las reglas de acentuación, ya que las graves se van a tildar cuando terminen en consonantes diferentes que sean N, S o vocal. Es decir, cuando no terminen en ninguna de estas consonantes, las palabras graves se van a tildar. En este caso, computadora termina en A, por lo tanto no se tilda. La sílaba átona es aquella que lleva la menor fuerza de voz, con la misma palabra, computadora y maletín. Todas las que están aquí de azul son las sílabas átonas. Todas estas sílabas son átonas, son aquellas sílabas que llevan la menor fuerza de voz. Por lo tanto, podemos observar que todas las palabras van a tener una sílaba tónica y varias sílabas átonas. Ahora veremos las sílabas átonas y tónicas de las siguientes palabras. Tenemos la palabra vecina, cuadernos, televisión, 3 palabras. De estas 3 palabras vamos a identificar cuál es la sílaba tónica y cuáles son sus sílabas átonas. Primera palabra, tenemos vecina. Vemos que la palabra vecina tiene 3 sílabas, na. La sílaba tónica de la palabra vecina, como ustedes lo dicen, es si. B y na son sílabas átonas.
De la palabra cuaderno, cuadernos, la sílaba tónica es der. Cua y nos son las sílabas átonas. Y de la palabra televisión, la sílaba tónica es sion, porque es ahí donde recae la mayor fuerza del voz al momento de pronunciarla. T, le y vi son sílabas átonas. Por el número de sílabas, estas pueden ser monosílabas y polisílabas. Las monosílabas son aquellas que tienen una sola sílaba. Ejemplo, pan, mar, sol, rey, 10, más, Juan, test, etc. Polisílabas son aquellas que tienen dos o más sílabas. Se clasifican en bisílabas, que están compuestas por dos sílabas, como los ejemplos que podemos observar ahí. Trisílabas son compuestas por tres sílabas. De igual forma tenemos algunos ejemplos: comida, conocer, camello, corbata, corneta, etc. Tetrasílabas compuestas por cuatro sílabas, y observamos los ejemplos: absorbente, banderola, corbata. Pentasílabas compuestas por cinco sílabas. Ejemplo: absolutismo, absolutista, barbaridad. Así sucesivamente. Las palabras con 6 sílabas se llaman hexasílabas. Las palabras con 7 se llaman heptasílabas. Y las palabras con 8 sílabas se llaman octosílabas. Muchas gracias.